Bueno, hola a todos quienes nos acompañan hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de la revista de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra. Esta revista nace como una publicación basada en la investigación artística, pensada para difundir y hacer circular teorías, propuestas artísticas o diálogos interdisciplinarios. Cada convocatoria a participar ha abordado temas diferentes que nos parecen fundamentales desde nuestras propias prácticas. En el primer número nos preguntamos sobre las implicancias de la investigación artística, tanto desde su aporte dentro de la academia como en sus repercusiones y aportes para la construcción de conocimiento transdisciplinario y social. El segundo número se centró en las propiedades de los materiales, entendiéndolos como investigaciones procesuales, en donde las experiencias subjetivas de los materiales, su análisis crítico y la reflexión en torno al hacer, abren indiscutiblemente discusiones relevantes con respecto al arte contemporáneo. El tercer número propuso como eje central la idea de mapas y cartografía, desde su función diagramática y conceptual y procesual en las relaciones y cruces intertransindisciplinarios del pensamiento de las artes visuales. Para este cuarto número nos centramos en el momento histórico que estamos viviendo, uno que da cuenta de masivas movilizaciones y al mismo tiempo sumergidos en una crisis sanitaria de proporciones que exige cambios profundos al sistema político y reclaman de nosotros repensar nuestras propias prácticas como personas, así como nuestras relaciones sociales, políticas, de género, medioambientales, culturales, estética, entre otras. La convocatoria para esta revista la subimos en diciembre del 2019 y recepcionamos trabajos hasta abril. Importante mencionar aquello, pues se cruzaron diversos tiempos, pero sobre todo nos enfocamos en la disyuntiva sobre la función de las prácticas artísticas, tanto en el ámbito de la resignificación de nuestras historias y del patrimonio, de la crisis entre lo público y lo privado, de las transformaciones sociales y culturales, de la relación entre política y poética. Este número de la revista, Diagrama, invita a leer, ver y reflexionar sobre el momento actual y su relación con el territorio situado, las implicancias de las prácticas colaborativas y las expresiones populares. También sobre las perspectivas del arte y la educación en el contexto de la crisis sanitaria o las posibilidades de contención del trauma en el área del arte terapia. Y sin duda sobre las prácticas creativas como lugar de generación de conocimiento. La imagen de la portada y la serie Próceres de la fotógrafa y Premio Nacional Paz Errázuriz es elocuente. Nos habla sobre la ruina y el abandono, sobre la matriz de la copia de aquello que se ha enseñado como verdad y que no es más que la historia de los vencedores. Hoy, más que nunca, estamos en un momento histórico que nos desafía a construir nuevas formas de convivencia, donde la reflexión crítica, la ética del bien común, lo colaborativo y transdisciplinario nos abre la posibilidad de pensar y construir un futuro posible para todos, sin olvidar el pasado y desde la conciencia del presente. Esperamos que nuestra publicación sea un aporte al arte contemporáneo y al diálogo necesario y urgente con la sociedad, la cultura y la ciencia. Antes de presentar a María Iris, Sebastián y Federico, que muy generosamente van a participar hoy de esta presentación, quisiera agradecer a todos los colaboradores de este número. A Francisca Monreal, diseñadora de la revista, a Santiago Aranguis, que está con nosotros, coordinador de ediciones de nuestra institución académica, y muy especialmente a todos quienes colaboraron con textos, imágenes y otros. Luis Kamnitzer, Paz Errázuriz, María Iris Flores Leiva, Sergio Rojas, Marcela y la Vaca Zamorano, María Rosario Montero Prieto, Francisca García, Alejandra Prieto, Adrián Gouet, Carla Moto, Carla Ramírez, Cristina Inostroza, Sebastián Valenzuela Valdivia, Rodrigo Dueña Santander, Pamela Reyes, Adolfo Torres. Gracias a todos en nombre de todo el comité editorial de la revista. Ahora sí, voy a presentar a quienes nos van a presentar o nos van a hablar un poco sobre este número 4 de la revista Diagrama. Primero, Sebastián Valenzuela Valdivia es investigador y curador, editor, director de Éfrasis, plataforma dedicada a la investigación, edición y difusión y producción de arte contemporáneo, chileno y latinoamericano. Además, trabaja en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, como encargado del programa de debate y pensamiento y del acceso y difusión del archivo del museo. También escribió un texto que nos va a comentar hoy día para este número.
María Iris Flores Leiva es magíster en Teoría e Historia del Arte, actualmente desarrolla bajo el signo Mujer, investigación fondar dedicada a las exposiciones de artistas chilenas, realizadas tanto en Chile como en el extranjero, 1973-1991. Trabaja como investigadora de Fundación AMA para el proyecto de documentos chilenos del siglo XX y XXI del ICA, Museo de Bellas Artes de Houston, y es colaboradora de la revista Art Forum, que también escribió para la revista el texto sobre la serie de Paz Errázuriz, nos comentará también algo sobre la publicación. Y Federico Zurita Hecht es doctor en literatura por la Universidad de Chile, es docente de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, ha escrito diversos artículos sobre la producción dramática y teatral chilena desde el siglo XX y XXI. Es autor de un libro de cuentos, 2 novelas y 3 obras dramáticas. Y aparte de eso, desde hace poco se integró al comité editorial de la revista Diagrama junto a Marco Antonio de la Parra, de la Escuela de Teatro, ya que la Facultad de Artes hace ya más de un año, pero ahora lo formalizamos, contiene a la Escuela de Artes Visuales y a la Escuela de Teatro de nuestra institución. Así que voy a dejar con ustedes primero a María Iris Flores. Muchas gracias, María Iris. Yo voy a compartir una imagen mientras te dejo el micrófono. Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Yo preparé un pequeño texto que les voy a leer. Es breve, así que no se preocupen, para ofrecer una lectura de esta revista que hoy nos convoca. Desde octubre de 2019 vivimos una nueva realidad. Una realidad otra que algunos dicen que vieron venir, mientras que a otras nos sorprendió, porque como bien señalaba la consigna, fueron 30 años de administración de un modelo de miseria donde parecía que lo que primaba era la resignación. De todos modos, algunos llevaban esos 30 años marchando, otros llevábamos cerca de una década, y hay quienes habían iniciado su marcha hace un par de años. Entonces, si bien nos encontrábamos y lo deseábamos, no sabíamos ni cómo ni cuándo sería. Este país se detuvo como no se detenía desde el terremoto del 2010 y comenzó a transformarse. Luego vino la pandemia y con ello un nuevo modo de trastocar la realidad, o quizá, pensándolo en los términos de Paul Preciado, otro modo de ver la realidad agudizada en sus desigualdades y contradicciones. Cito: el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. Fin de cita. Pasamos entonces de un tiempo de recuperación del espacio público y de armar tejidos comunitarios a tener que encerrarnos en nuestras casas, quienes podíamos, y ver cómo el virus intensificaba la precariedad de la vida que, de modo excepcional, meses antes buscábamos revertir. Hasta aquí este comentario, que me imagino les resuena con todo lo que has escrito y pensado en este tiempo, y que les resonará una vez que lean la revista. Por el momento, solo puedo referirme a lo vivido, ya que el escenario cambia muy rápido y nunca he tenido la capacidad de imaginar futuros. Mi idea con esta breve introducción es recordar las situaciones que tienen absorto este presente, pero con las que podemos seguir pensando y dialogando. Al inicio de la pandemia, viví un momento en el que me resultaba agotador tantas voces interpretando lo que acontecía y proyectando lo venidero. No obstante, lo vivido en el último año ha resultado tan abrumador que no es posible ni deseable referirnos a otra cosa. Quizá el problema es la excesiva inmediatez y las voces que venían de todas partes impidiendo las pausas. La pandemia fue un momento global, como lo han sido también las diversas revueltas sociales que se suscitan en distintos puntos del globo y que consiguen derrocar presidentes como en Perú, impulsar procesos constituyentes u obligar a repensar el imaginario colonial y racista que se articula en el espacio público, pero que es parte de un entramado mayor. Diagrama, que hoy nos convoca, es una herramienta que se lanza y se edita para permitirnos seguir pensando este presente. En la entrevista de Marcela Ilavaca Zamorano a Sergio Rojas, él se refiere a este momento global desde una categoría que articula en su último libro. Cito: lo tremendo es que ahora, con la catástrofe, la escala planetaria de nuestra existencia se hace intensamente real, impactando en el corazón de lo cotidiano. Las escenas están siendo más bien excedidas, desbordadas.
De todas maneras, seguimos existiendo domiciliados en nuestros hábitos y percepciones a escala humana. Es aquí, en el café, en la cocina, en una reunión laboral, etc. En el Zoom, podríamos agregar, que presentimos el temblor. Fin de cita. Así vivimos, disociados intentando comprender lo que ha sobrevenido y darle un sentido para no sucumbir entre lo tremendo y la necesidad de seguir viviendo. Diagrama es una revista que se inserta en el intersticio provocado entre esas dos escalas, la planetaria y la cotidiana, para hacernos dialogar con y desde el arte, que funciona como campo expansivo capaz de acoger los más diversos debates. Ya adentrándome en la revista, me parece necesario destacar la importancia que se da a la visualidad como experiencia que también permite generar reflexiones, al igual que lo hacen los textos. En esta línea encontramos las investigaciones de los artistas Adrián Gouillet, Carla Moto, Cristian Inostroza y Camila Ramírez. Me quiero detener brevemente en esta última, puesto que su obra, pensada para otro soporte, logra intervenir las páginas confundiendo esta revista de arte con aquellas de juegos que abundan en los kioscos, así como también trae al presente la palabra venceremos, que porta una carga histórica que puede reactivarse como el himno que fue en el hoy, o operar como una advertencia si es que somos más escépticos. Diagrama insiste en ser un objeto en estos días en que todo se ha vuelto virtual. Si bien debo reconocer que aún no he tenido un ejemplar entre mis manos, es evidente para mí el deseo editorial por hacer de la revista una experiencia. Está la ya mencionada, en sus páginas se cruzan conversaciones que reverberan de formas inusitadas. Está la ya mencionada entrevista de Sergio y Marcela, además de una entrevista a tres manos realizada a Adolfo Torres, pero en la que se disuelven los entrevistadores para dar paso a la primera persona, y la conversación entre Francisca García y Alejandra Prieto. Las tres tienen en común hablar en torno a obras y procedimientos, desde los cuales se interpelan los acontecimientos ya señalados a lo largo de este texto. Por ejemplo, el proyecto Olla Común de Adolfo Torres, iniciado en los 2000, adquiere nuevos sentidos hoy, luego de 3 meses de crisis, cuando se creía que vivíamos un periodo de bonanza, tal como él señala. Además de estos textos, encontramos artículos que abordan la revuelta social desde una imbricación entre imagen y escritura. María Rosario Montero explora las estrategias de los fotógrafos documentales en una sociedad de vigilancia en la que capturar un rostro puede ser una sentencia, no sin antes advertirnos que la fotografía también respondió a un mecanismo de vigilancia colonial. Sebastián Valenzuela ofrece una lectura en torno a 4 proyectos surgidos en el marco de la revuelta social desde las relaciones entre archivo y patrimonio, mientras que Rodrigo Dueñas se centra en las estrategias gráficas que reinventaron las paredes y nuestra relación con lo urbano. Todos estos textos dialogan también con el ensayo visual de Carla Moto titulado Furiosas, y que muestra una suerte de cotidiano en el que se entrecruzan imágenes propias de las protestas con detalles que nos sacan de ese frenesí adrenalínico propio de manifestarse. Otros 2 textos se distancian un poco de la revuelta, pero se hacen cargo del virus y de la dimensión psicosocial que el arte desarrolla post-catástrofes. El primero, que es también el primero en la revista, está a cargo de Luis Kanmitzer, y aborda las consecuencias que la pandemia tendrá en los museos, el vínculo entre espectadores y obras, y la mediación como instancia educativa a reformularse. El segundo, de autoría de Pamela Reyes, establece una genealogía de este tipo de prácticas comunitarias que se activan después de transformaciones sociales radicales, y cuyo punto de inicio, el que ella marca, sería el terremoto del 2010. Cuando me refería a diagrama en su dimensión que apuesta por la relación entre arte, imagen y texto, lo pensaba desde la perspectiva de las investigaciones visuales de los artistas, como mencioné, pero también porque la revista es en sí misma un dispositivo visual que interpela al espectador. La revista no ofrece un índice lineal, organiza núcleos de sentido, los que se desarman al leer las páginas en el recorrido propio de avanzar hoja a hoja, que es el modo usual en el que nos relacionamos con las publicaciones. Mi lectura y asociaciones son distintas a las propuestas en esos núcleos y a las de una revisión ordenada, aunque fuese el modo en el que leí la revista. Esto me permite destacarla como un dispositivo múltiple. Para ir cerrando, quiero referirme a la portada y a la serie Próceres de Paz Errázuriz, que es lo que me convocó a ser parte de este número.
En ese texto establecí un contrapunto y también similitudes entre esta serie de mediados de los 80 con el momento iconoclasta y destituyente actual, en su ímpetu por desarmar próceres. Dentro de la revista, muchas, si no todas las palabras e imágenes nos recuerdan a ello, mientras que la portada nos muestra un molde vacío y la insinuación de un rostro que nos niega una identidad y la historia que lo llegaría a erigir, generando una extrañeza entre su carácter de matriz de origen y de momento previo. Diagrama funciona de un modo similar, proponiendo un marco que es a la vez una plataforma de sentidos que aún está por dibujarse, principalmente desde la revisión y la lectura. Diagrama surge en un momento pertinente que se desprende de los destiempos institucionales, así que no me queda más que felicitar esta insistencia editorial y dejarles invitados a revisarla. Eso. Muchísimas gracias, María Iris. Qué felicidad escucharte. Sebastián, te dejo a ti ahora. Y avanzo, después voy a mostrar la revista completa, avanzo un poco porque Sebastián quería que me mantuviera en el índice. Gracias, Andrea. Y gracias también por la invitación y bienvenidos a todos. Yo también tengo un texto preparado que voy a leer, espero que sea cortito. El 13 de marzo del presente año recibí la invitación para elaborar un texto sobre archivos y la revuelta social que se había llevado a cabo a finales del año 2019. En mi caso particular, estaba desarrollando un proyecto que reflexionaba sobre los archivos y colecciones gestadas con posterioridad al 18 de octubre, por lo que tal invitación vino a concretizar en escritura algunas de las reflexiones que ya estaba desarrollando en ese momento. Me imagino que gran parte de los autores de este número fuimos convocados de la misma forma. Esta sería la manera más sencilla de entender por qué tanta coherencia editorial dentro de un solo número. Justamente, dentro de tal coherencia es donde me enfocaré en esta presentación. El número 4 de la revista Diagrama, que aquí nos convoca, se transforma en un documento editorial que aúna múltiples voces, localidades, edades, profesiones e intereses, pero que aún así nos damos cuenta que todos navegamos en símiles experiencias que han determinado conceptos, terminologías y problemas comunes. ¿Qué podría ser más interesante y paradójico en este momento que un grupo de autores demos cuenta colectivamente de las huellas, efectos y resultados de un contexto tan particular como el de estos últimos meses? Al leer los textos de este número, me parece fenomenal poder observar empíricamente que una de las tesis de la cual más me he referido en mi texto, y también que he encontrado en los otros, es y seguirá siendo un emblema para entender el pensamiento y la producción contemporánea. Deot, al igual que Benjamin, Lyotard, Rancière, entre otros, han insistido en el impacto de la técnica en la sensibilidad común del pueblo, y a su vez, cómo esa sensibilidad gesta y produce una determinada técnica. Como ya mencioné, aquí los textos, imágenes, obras, pensamientos, cuestionamientos y problemas se hacen común. Pareciese que todos estamos observando un contexto desde un mismo lugar. Este número se inicia con la obra fotográfica Próceres de Paz Errázuriz, cuerpo que nos da la espalda, ocultando rostro y identidad. Aquí se recalca más bien el proceso de elaboración de una escultura representativa y de carácter memorial, que como podremos ver más adelante se transforma en un atisbo de aquellas propuestas reconfiguradoras, como por ejemplo, ¿qué entendremos por patrimonio, memoria y poder? La disposición del índice no solo permite referenciar el número de páginas donde se aloja cada texto, sino que este es utilizado para dar cuenta de una propuesta editorial clara y pensada a niveles gráficos y conceptuales. Los conceptos de expansión, relación y mediación proponen una lectura distinta al orden cronológico en que aparecen los textos en página. Por tanto, magistralmente la edición de esta revista nos propone dos caminos distintos para acceder a su contenido. En el caso gráfico, vemos cómo el núcleo de expansiones está compuesto por dos grupos de textos. En el núcleo más interno se encuentran aquellos textos con una clara presencia del yo. Knixer reflexiona sobre su propio pensamiento y producción en este momento de pandemia, mientras que Flores analiza el trabajo particular de Paz Errázuriz y por otro lado, Marcelo Ilavaca nos provee de algunos adelantos en torno al próximo libro de Sergio Rojas. En una segunda capa de este centro tenemos el texto de Rosario Montero y Alejandra Prieto, los cuales claramente toman un distanciamiento al yo para ir ampliando esa mirada a un nosotros. La condición gráfica que aquí analizamos continúa con los textos siguientes, incluidos en la sección de relaciones y mediaciones, diferenciándose entre ambos principalmente en el carácter metodológico de la escritura y el tema abordado por cada autor.
Para no extenderme mucho, pasaré a la segunda lectura, que tiene una relación cronológica con la aparición de los textos y que para mí se vuelve mucho más atractiva debido a la complementariedad entre ellos, como también dan cuenta de la insistencia en algunos términos y problemas comunes. Los textos editoriales de Zamudio y George dan cuenta de que este cuarto número está enfocado en los contextos actuales, tanto el local, estallido social, como el internacional, pandemia. Luego, también se cuestiona el trabajo museal amparado en la experiencia aurática de requerir el espacio físico para acceder correctamente a la obra, sugiriendo que la actual pandemia podría ser capaz de reconfigurar nuestras relaciones con la experiencia que se ha llevado a cabo con los objetos de arte. A ello me pregunto, ¿será que esta crisis se ha transformado en un dispositivo disruptivo que cambiará definitivamente nuestras experiencias? Quizá la propuesta reflexiva de Marilis Flores nos daría algunos atisbos sobre ello, por medio de la reflexión de la obra Próceres de Paz Errázuriz, más la revisión de algunos actos iconoclastas como el arrojo de estatuas y monumentos, daría cuenta de la actual posición subversiva que ha dejado el estallido social, pretendiendo construir nuestra memoria de manera colectiva e implicada por medio del cuestionamiento de qué imágenes nos representan y a cuáles de ellas desistimos rotundamente. Posterior al texto de Flores vendría yo, analizando también el patrimonio, pero centrándome principalmente en las respuestas sociales, comunitarias y autogestionadas para dar análisis a algunas colecciones y archivos colectivos, donde el pueblo era quien se manifestaba, producía, registraba, ordenaba, clasificaba y constituía su propia memoria. Más adelante, este relato es continuado por Ilavaca y Rojas, quienes aportan con una nueva arista que podría condensar algunos de los problemas ya mencionados. Por ejemplo, con la aseveración de el asunto del fin se podría transformar en un patrón que constituye época. Sí, están escuchando bien, época. Sin que Rojas, Ilavaca, Flores y yo nos uniéramos, estamos dialogando con símiles conceptos que concatenan positivamente esta edición, y a su vez que darían cuenta de una puesta en escena común. El fin del que habla Rojas podría extrapolarse a las reconfiguraciones conceptuales en torno a aquellos paradigmas e ideas tradicionales con la memoria, el patrimonio y el poder. Los fines, desenlaces y reconfiguraciones que aquí se presentan podrían ser definidos por Rojas como un clima epocal, donde lo que ha sido instaurado clamaría por su reestructuración. En total sintonía, Adrián Goethe nos presenta un trabajo gráfico y visual que retoma la tesis sobre la historia de Benjamin, poniendo énfasis sobre el poder de las imágenes como dispositivo y resultado de la subjetividad de una determinada época. Posteriormente, Rosario Montero también reflexiona sobre la técnica, particularmente la fotográfica. Aquí la autora da por sentado algunos de los problemas ya mencionados por autores anteriores. Nuevamente insisto, como si todos nos hubiéramos sentado a escribir juntos. Pero también incorpora un nuevo problema, ya no radicado en los productos culturales y artísticos ya existentes, sino que más bien en la práctica fotográfica. La autora, en palabras de Peirce, lo define como una ecología de la relación. Más adelante, y saltándome varios textos, podríamos continuar con esta ecología por medio del texto de Pamela Reyes, quien daría cuenta cómo el arte aportaría a la recuperación de comunidades afectadas por desastres y catástrofes. Este texto se sumaría a aquellas propuestas que consideran que el carácter subversivo devendría de todo proceso de reconfiguración. Para finalizar, me gustaría reiterar que este análisis editorial nos permite acceder a un paneo de reflexiones sobre lo común que nos acontece hoy en día. Cada uno de sus autores, incluyéndome entre ellos, proponemos nuevas lecturas frente al actual panorama, poniendo el quehacer cultural y artístico como un posicionamiento crítico con el cual dialogamos con nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Después comentaremos. Ahora te doy la palabra, Federico. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Andrea. Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. También preparé un texto breve que les voy a leer. Quiero contarles que soy un integrante nuevo en el comité editorial de la revista Diagrama. El equipo original lleva un tiempo aproximado de 3 años trabajando, así que discúlpenme por tomar la palabra ahora que me vengo recién integrando. En base a esto, me parece pertinente destacar
el trabajo que este equipo, al que ahora me integro, ha realizado en los 4 números que ya lleva la revista. No solo yo me integro, también lo hace Marco Antonio de la Parra. Nos integramos en representación de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterra, asunto que responde a la incorporación de esta escuela a la Facultad de Artes de nuestra universidad. Hito concretado en el segundo semestre de 2018. Nos integramos, repito, en representación de la Escuela de Teatro, pero inmediatamente interrumpo esta oración y la corrijo. Nos integramos como miembros de la comunidad de la Facultad de Artes, que ya comienza a constituirse identitariamente como diversa y complementaria en sus interrogantes. Nuestra integración reciente a este comité editorial responde, por tanto, a este proceso en que las escuelas de arte y teatro se vinculan satisfactoriamente en esta nueva estructura de la facultad. Esto no es un mero dato administrativo. Aquí hay una oportunidad reflexiva que ya hemos puesto en marcha en la sala de clases, en proyectos tempranos que seguramente irán creciendo, y que pronto puede también ponerse en práctica en la escritura académica y la investigación artística. El concepto transdisciplinariedad aparece en nuestro horizonte de expectativas para contribuir en nuestro aporte como facultad a la generación de conocimiento en torno al arte en sus dimensiones representacional y experiencial. Como ya adelanté, la revista Diagrama ya ha publicado 4 números. Hoy nos reúne la presentación del 4º. A la vez, nos reúne la apertura de la convocatoria del número 5, proyectado a aparecer en 2021. El número 1 cuenta en la portada con el trabajo de César Gabler, el número 2 con una propuesta de Eugenio Ditbor y el número 3 con un aporte de Juan Castillo. Los trabajos de portada se amplían en el interior de cada número. Además, en su interior, la revista ofrece importantes reflexiones. El número 1 se pregunta por la relevancia del arte y de la investigación artística en la academia. Se evidencia en estas ideas, aunque no sea dicho explícitamente, la necesidad de aportar a revertir un modelo universitario que a partir de los actuales parámetros de producción de la vida material, prioriza por la generación de conocimiento aplicado, es decir, conocimiento que en su sola generación propicie dividendos económicos. Esta reflexión realizada en 2017, en el número 1, hoy se vuelve relevante porque, abre comillas, un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otras necesidades, cierre comillas, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, hace pocas semanas atrás. No tenemos ministra, viene al caso decir. También debería ser necesario juzgar el carácter estrecho y simplificador que la autoridad máxima del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio le da al concepto cultura. El episodio de la ministra es posible porque en nuestro país impera el siguiente contexto. Si lo que se busca generar no es conocimiento aplicado, no parecerá relevante, aunque en realidad sí lo sea. Como efecto de la priorización del conocimiento aplicado, nuestra sociedad le otorga un lugar secundario a la producción de conocimiento puro en general. Un lugar terciario al conocimiento puro que es producido por las ciencias sociales y las humanidades. Y un lugar aún más atrás, no sé qué decir después de terciario, al conocimiento en torno a la creación artística. Por tanto, la revista Diagrama identificó en su debut en 2017 una responsabilidad reflexiva que no es solo del año 2017, que no es de este gobierno, que no es de esta década, y que sí, en cambio, es un problema histórico de carácter cultural e identitario en nuestra sociedad. El número 2, voy a ser más breve con los siguientes números. El número 2 dice nuestro decano Enrique Zamudio en el editorial, abre comillas, reafirma la propuesta anterior de poner en tensión ese espacio, aún en definición, entre arte y academia, de
cómo avanzar en establecer el conveniente lugar de aporte desde sus prácticas materiales, con sus miradas individuales y subjetivas, como también sus metodologías flexibles que concluyan en aportes decididos al conocimiento integral, cierre comillas. Y el 3, dice nuestra editora a cargo, Andrea Josk, abre comillas, propone la idea de mapas y cartografías desde su función diagramática, conceptual y procesual en las relaciones y cruces inter, trans, indisciplinarios del pensamiento de las artes visuales. Cierre comillas. El número 4 lo conocemos a partir de hoy. Ya nos adelantaron algo María Iris y Sebastián. En el número 5, que aparecerá en 2021, ya nos sumamos en la planificación los nuevos integrantes del comité editorial y efectivamente hemos sido parte de la conformación de las propuestas temáticas de la revista. Por tanto, el número 5 podría contar con contenidos referidos a las artes visuales y al teatro, en sus cruces probablemente inter-transdisciplinarios. Ya he señalado la importancia de comprender el arte como un producto de la historia y por tanto como una actividad humana en diálogo permanente con la cultura de las y los artistas y las y los espectadores. Naturalmente, la ponderación de este entendimiento de las actividades humanas, como el arte, implica pensar hoy varios asuntos que se interrelacionan y que la convocatoria especifica más detalladamente de cómo lo haré yo en este momento, en que más bien comento qué nos movilizó en este tiempo a pensar la realidad social desde el arte. Nos parecen relevantes fenómenos como capitalismo, comunidad nacional, desterritorialización de los sujetos, encierro, aunque parezca opuesto al fenómeno de la desterritorialización, desprotección social, que es la forma en que ciertos encierros se vuelven desterritorializadores, la confluencia de diversas crisis sociales en los últimos años, de origen cultural e identitario, como la que deja en evidencia el levantamiento feminista de 2018, de origen político, como expone el estallido social de 2019, ambos que se vienen gestando desde varios años antes, y de origen biológico, como la crisis sanitaria de 2020, se interrelacionan para dar cuenta de un malestar estructural que afecta a grandes sectores de nuestra sociedad y que exime de padecimientos a un grupo pequeño que en cambio ostenta privilegios lógicos bajo las características del modelo estructural de sociedad, pero inexplicables ante lo ilógico de esa lógica. El concepto sindemia, tal como ha propuesto el comité editorial de Diagrama, parece poder sintetizar una explicación de la interrelación de estos fenómenos, y nos dice que peste, muerte, desprotección social y violencia de Estado han ocurrido simultáneamente este año porque la estructura de la vida material de nuestra sociedad lo permite. Se vuelve relevante que Diagrama sea capaz de ofrecer un espacio para el desarrollo de estas reflexiones, porque de esta forma se cumple además con el rol de la universidad, que es pensar el tiempo en que vivimos y comprenderlo no de manera aislada mediante una fotografía sincrónica, sino de manera compleja mediante una imagen diacrónica que demuestre que no estamos ante un fenómeno social iniciado en marzo de 2020 o en octubre de 2019, sino con el golpe de Estado de 1973, o con el neocolonialismo económico de fines del siglo XIX, o, ¿por qué no?, con el comienzo de la era colonial que delimitó las formas de la modernidad occidental y sus procesos en que, tras 500 años, sigue solidificando las violentas estructuras globales de centro y periferia. Lo hablábamos hace algunas semanas algunos representantes de esta facultad en una actividad en línea con colegas de la Universidad Anáhuac de México. Es decir,
estos fenómenos sociales identificables en Chile muy probablemente ocurren de manera general, con particularidades locales propias en toda Latinoamérica. La revista Diagrama se encuentra ante una oportunidad de ofrecer reflexiones desde la comprensión de los procesos del arte para visualizar qué hacen las representaciones artísticas para decir, con sus mecanismos, sus formas de belleza, a fin de cuentas, su propio tiempo. Pero no solo hay que pensar nuestro tiempo en relación con la historia de las sociedades, sino también en relación con las prácticas históricas de las sociedades. Por tanto, pensar esta época de crisis implica repensar, entre otros asuntos, y esto es lo que nos interesa a nosotros, qué hace el arte y cómo se adapta a las nuevas necesidades históricas, transformándose, reordenándose, reinventando formas, estéticas, géneros, medios, discursos, o solidificando sus búsquedas transdisciplinarias. De esta forma, la revista Diagrama busca consolidar su proyecto y profundizar en sus preguntas iniciales a partir de las transformaciones que la historia social propicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a María Iris, Sebastián, Federico. Es decir, si la revista hace reflexionar en torno a todos los temas que han planteado, hace bien pensar seguir haciendo, ¿no? Producción editorial y trabajo de investigación y reflexión desde nuestros campos de acción, desde nuestras prácticas, pero obviamente con esa indisciplinaridad maravillosa que tienen las artes visuales con su contexto y territorio. Voy a mostrar la revista y después les voy a contar algo, porque estamos para conocer el número de la revista. Así que lo voy a mostrar. ¿Me pueden decir si se ve? ¿Sí? Sí, se ve bien. Se ve.
Bueno, esa es nuestra revista. Les quiero comentar que como estamos en tiempos extraños, ya todos lo sabemos, nuestra flamante diseñadora, que estaba por ahí también presente hoy día, fue a dar visto bueno de la impresión a imprenta. Se supone que iba a estar hoy día ya impresa y lista, pero el visto bueno quedó maravilloso. Aquí un pliego. Y acá, para que nos crean, el visto bueno de la portada y contraportada de Paz Errázuriz. Así es que por mientras la revista está ya subida al sitio web de la facultad. Vamos a ver si puedo compartirlo. Aquí la revista está subida en el sitio, se ve el sitio web, ¿verdad? La revista está subida al sitio web en diagrama, descargable, porque pensamos que uno tiene que tener el objeto, sin duda, la revista impresa, que les llegará a los colaboradores la semana subsiguiente, cuando nos llegue a nosotros de la imprenta, y después estará disponible a través de la distribución de metales pesados, que distribuye todas las publicaciones de la Universidad de Finisterra. Y ahí mismo en el sitio web de la facultad está subida la convocatoria para 2021, que muy bien explicó Federico, y la pueden descargar para poder difundirla o participar. Estamos muy felices y muy contentos, muchas gracias por sus presentaciones. Creo que, es decir, es terrible decirlo, viene muy de cerca, ¿no? Pero qué bonito que el trabajo de tantas y tantos que somos parte del comité editorial y de todos los colaboradores que han colaborado en estos 4 números sirva para efectivamente reflexionar en torno a las problemáticas, ¿no? No solamente políticas y contextuales, sino a las problemáticas que también plantean las artes contemporáneas con respecto a su relación con la sociedad, con la cultura y con la academia, que son como las bases fundamentales de lo que pensamos como revista Diagrama. Yo no sé si alguien de los presentes, hay personas del comité editorial, está el decano, tenemos también a personas que han participado, Sergio Rojas, no sé si alguien quiere comentar algo, o lo dejamos hasta acá, ¿ver? ¿Nadie? Como uno no ve rostros, ve como rectángulos negros. Parece que no. Bueno, damos las gracias nuevamente por vuestras lecturas. Estamos muy, muy contentos que en este año tan complejo y difícil igual hayamos podido, es decir, la revista la íbamos a sacar igual, ¿no? Pero haberla podido imprimir es un logro y bueno, es una convocatoria abierta. Y hay algunas invitaciones que se hacen para la producción, más este número que existe ahora es aproximadamente un 50% por convocatoria y otro por invitación. Así que las voces que decía Sebastián, este coro editorial que al parecer canta como desde el mismo lugar, parece que sí, ¿no? Pero no solamente porque hay una visión buscada detrás, sino porque parece que colaborativamente tenemos que cambiar, ¿no? El sistema y el mundo en donde habitamos actualmente. Así es que muy contentos de que estas revistas, las 3 primeras, puedan volver pueda existir una 4ª y pensando ya en la 5ª. Les agradecemos vuestra presencia, muchísimas gracias, y esta presentación va a estar subida a la facultad para quien la quiera revisar y no haya podido estar y pueda escuchar lo que dijeron Sebastián, María Iris y Federico. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos pronto. Y a los que están presentes hoy les haremos hacer llegar o les avisaremos, yo creo que de aquí a 10 días, sobre la publicación física para que cada uno de ustedes tenga la suya. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Les agradezco la presencia. Chao. Chao, gracias Andrea. Chao, gracias a todos. Gracias a todos por la invitación.